Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química de validatubachillerato.com, líderes en validación y en prueba saber. Mi nombre es Alexandra Sánchez y el día de hoy los estaré acompañando en la clase número 7 de química, así que bienvenidos. Bueno muchachos, entonces en esta clase vamos a hablar acerca de un tema que se llama química inorgánica. Vamos a ver entonces cuál es su definición, sus usos a la vida cotidiana y de qué temas o de qué partes está compuesta esta parte de la química. Vamos entonces a comenzar. Bueno, entonces se le va a llamar química orgánica a una rama de la química que va a centrar todo su estudio en la formación, en la composición, en la clasificación y en las reacciones químicas típicas de los compuestos inorgánicos. ¿Qué va a querer decir esto? De que son aquellos en los que no van a predominar los enlaces de carbono y de hidrógeno, que son típicos de la química orgánica. Entonces, en química vamos a tener, digamos, dos ramas globales o dos ramas importantes, que son la química orgánica y la química inorgánica. Entonces, la química orgánica es la llamada química del carbono porque todas sus reacciones químicas, sus compuestos, sus enlaces van a ser con el carbono, va a ser el elemento químico principal de la química orgánica. Ahora, en la química inorgánica no van a predominar esos enlaces de carbono con hidrógeno, que son los predominantes de la química orgánica, sino de que vamos a tener gran variedad de compuestos y gran variedad de elementos diferentes al carbono que van a formar diversas reacciones químicas y que van a tener muchísimas aplicaciones en la vida cotidiana y a nivel, por supuesto, industrial. Entonces, esta química inorgánica va a estudiar la composición y la estructura y, por supuesto, las propiedades de las moléculas sin base de carbono, es decir, las que no tienen carbono en su composición. Entonces, la parte más importante de los compuestos inorgánicos van a estar formados por la combinación de cationes y aniones unidos por enlaces iónicos. Recordemos entonces que los cationes son las partículas que tienen una carga positiva y los aniones la que tiene una carga negativa, y que los enlaces iónicos van a ser precisamente los enlaces formados por cationes y por aniones que van a tener carga positiva o carga negativa. Entonces, por ejemplo, el cloruro de sodio, es decir, el NaCl, se va a formar por la unión de cationes de sodio con aniones de cloruro. ¿Qué quiere decir esto? De que el ion cloro va a ser el que va a captar el electrón del sodio para quedar con la carga negativa y así formar un enlace iónico. Entonces, la facilidad con la que se vaya a formar un compuesto iónico va a depender del potencial de ionización. Recordemos que ese potencial de ionización tiene que ver mucho con la electronegatividad, con la capacidad que tiene ese elemento de captar electrones. ¿Listo? Entonces, también tiene que ver con esto la afinidad electrónica y, por supuesto, la electronegatividad de los elementos que van a generar esos iones respectivos. Entonces, a nivel industrial, la química inorgánica va a tener una gran importancia. Entonces, un dato, a manera de dato de cultura general, se acostumbra a medir el desarrollo de una nación, de un país, por su productividad en ácido sulfúrico. Entonces, un país, digamos, una de las potencias del mundo que produzca más cantidad de ácido sulfúrico, entonces a partir de esa variable se va a empezar a medir la productividad de esa nación o de ese país. Entonces, entre los productos químicos más fabricados a nivel mundial está, por ejemplo, el sulfato de amonio, el amoníaco, el sulfato amónico, el ácido hipocloroso, el peróxido de hidrógeno, el ácido nítrico, también tenemos el nitrógeno, por supuesto, el oxígeno y el carbonato de sodio. Entonces, con todos estos reactivos y con todos estos compuestos químicos se puede medir el nivel de productividad que va a tener un país o que va a tener una nación. Entonces, ahí les dejo eso como dato de cultura general. Entonces, en conclusión, podemos decir que la química inorgánica es la química que no va a tener carbono como elemento principal de su composición. Entonces, es muy importante, muchachos, que tengamos en cuenta de que la química inorgánica
se va a encontrar en menor proporción que la química orgánica, porque la química orgánica se centra más que todo en la biodiversidad, en los organismos vivos que tiene la naturaleza, por eso su principal componente es el carbono. Pero entonces, volviendo a la química inorgánica, se va a dividir, digámoslo así, en varios componentes. Entonces se va a dividir en ácidos, en bases, en óxidos y en sales. Más adelante vamos a hacer un alto y vamos a hablar un poco acerca de cada uno de ellos para que entonces nos quede más claro el concepto. Antes de empezar a ver esto, quiero que hablemos de un tema muy importante que tiene que ver con estos compuestos y con estos apartes de la química inorgánica, y es el pH. Entonces vamos a ver qué significa el pH y por qué es tan importante tenerlo en cuenta en la medición y en la producción de todos los elementos y de todos los compuestos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, el pH va a ser el potencial de hidrógeno, es decir, va a medir la capacidad que tiene un ácido para diluirse o para, digamos, esparcirse en un solvente, ya sea el agua o sea otro reactivo químico. Entonces, esta escala de pH, la que pueden ver en la imagen, fue desarrollada por un danés, por un químico danés llamado Sorensen en el año 1909. Entonces, miremos que no es un concepto tan antiguo, sino que es más bien contemporáneo. Entonces, la escala de pH va a ser una manera, digámoslo así, de determinar la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Ya cuando empecemos a ver ácidos y bases van a ver qué es la acidez, por qué se llama ácido, y la alcalinidad o la basicidad y por qué se llama entonces así. Entonces, en esta escala de pH, como podemos ver, hay unos números. Entonces, va desde 0 hasta 14. Entonces, el pH igual a 7 es neutro, ¿cierto? Porque es la mitad de la escala de pH. Entonces, ahí vamos a tener un pH neutro. Ahora, por abajo de 7 va a ser entonces un pH ácido, es decir, de 6,9 más o menos hasta 0 vamos a tener un pH ácido, siendo 0, digamos, los compuestos que son demasiado ácidos. Ahora, por arriba de 7, entonces vamos a tener un pH alcalino o un pH básico. Vamos entonces a ver por qué es tan importante la medición del pH en, digamos, varios procesos bioquímicos e industriales que podemos entonces observar nosotros en nuestra vida cotidiana. Vamos entonces a ver el primero de ellos. Entonces, en el área de la bioquímica es esa parte de la química que se encarga de estudiar todas las reacciones, todo el metabolismo de los organismos vivos que hay en la naturaleza. Entonces, los seres humanos, los animales, los microorganismos y, por supuesto, las plantas. Entonces, en esta área de la bioquímica, el pH va a ser de mucha importancia porque muchas enzimas y proteínas van a tener un pH óptimo para realizar sus actividades de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es una enzima y qué es una proteína? Son esas sustancias que tenemos en nuestro cuerpo específicamente para sintetizar, para procesar todos esos nutrientes que nosotros ingerimos y de que entonces el cuerpo los va a procesar y los va a, digamos, a redirigir a nuestra sangre y por último a nuestras células para que entonces nosotros podamos realizar todas nuestras actividades de una manera más fácil y de una manera más óptima. Entonces, el pH de las enzimas y de las proteínas debe ser óptimo para que todas esas actividades, la absorción de nutrientes para digerir un alimento, hacer, por ejemplo, la digestión, de que nuestro corazón funcione bien, de que todas nuestras estructuras anatómicas estén en un estado óptimo y de que puedan funcionar bien. Por eso es importante que el nivel de pH se mantenga estable, para que no vaya a haber alteraciones en estos procesos. Bueno, entonces, otro ejemplo muy importante de la medición del pH es en los cultivos celulares. Entonces, el medio en el que vayan a crecer esas células debe mantener un rango de pH establecido, porque de otra manera las células pueden morir. Entonces, aquí les cuento un poco acerca de lo que significa la imagen que tenemos en pantalla y es un medio de cultivo, ¿cierto? Ya está contaminado obviamente, tiene bacterias, las colonias de bacterias y podemos observar esa parte, esa lamita que son entonces hongos. Vamos a poner un ejemplo. En la industria farmacéutica, por ejemplo, debemos hacer
debemos hacer estudios físico-químicos y microbiológicos para nosotros garantizar de que, por ejemplo, una pastilla que yo me esté tomando no me vaya a generar más daños del que ya tengo. Entonces, en cuanto a las pruebas físico-químicas, está toda la parte de calidad del empaque, que el empaque no vaya a estar, digamos, roto o que vaya a tener, digamos, alguna anormalidad o alguna irregularidad y haya que, digamos, devolver el lote porque no está en condiciones óptimas para el consumidor final. Entonces, en las pruebas físico-químicas, entonces también está la apariencia del medicamento, pues hablando específicamente de la industria farmacéutica, entonces la apariencia del medicamento, cómo se ve, la textura, digamos si se puede disolver fácil en X o Y solventes, la calidad del empaque y en sí la calidad del producto, en este caso la calidad del medicamento. Ahora, en la parte de microbiología, que tiene que ver con la imagen que tenemos en pantalla, entonces tiene que ver ya no con la apariencia ni con la parte bonita del medicamento, sino con la parte de la salud. Porque entonces en microbiología lo que se hace es hacer el estudio de la materia prima o del producto final para ver si es apto para el consumo humano o para el consumo pues del organismo que lo necesite. Entonces, en estas pruebas microbiológicas lo que se hace es garantizar de que no vaya a haber un crecimiento irregular de bacterias o de hongos. Entonces, se hace por medio de medios de cultivo o agares y por medio de las cajas de Petri. Entonces, una caja de Petri es esa cajita circular que podemos observar, puede ser de vidrio o puede ser de plástico. En ella vamos a depositar el agar o el medio de cultivo. Entonces, ¿qué es un agar o un medio de cultivo? Es la comida, para que lo entendamos más sencillo, va a ser la comida de los hongos y de las bacterias. Entonces, esta apariencia de ese agar va a ser como si estuviéramos preparando una gelatina sin sabor. Entonces va a quedar de la misma textura y de la misma apariencia. Entonces, en ella, en esa caja de Petri con el medio de cultivo, con esa gelatina, vamos a hacer una siembra de esa pastilla. Vamos entonces a ver si el acetaminofén está bien para el consumo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una siembra del acetaminofén en esa caja de Petri con ese medio de cultivo. Entonces, vamos a utilizar, digamos, elementos de laboratorio para poder tomar la muestra y poderla depositar en ese medio de cultivo. Luego vamos a incubar, es decir, vamos a guardar como si fuera la casita de esa caja Petri con el medio de cultivo y lo vamos a meter a incubar alrededor de 5 días. ¿Por qué no un día? ¿Por qué no una hora? ¿Y por qué de 5 a 7 días? Porque los hongos y las bacterias tienen un tiempo de maduración y un tiempo de crecimiento establecido. Entonces es alrededor de 5 a 7 días. Después de que pase ese tiempo, yo retiro de mi incubadora esa caja de Petri y voy a observar de que hay un crecimiento de bacterias o de hongos. Entonces, en la industria farmacéutica hay una tabla que ya está patentada, ya está establecida, entonces nos va a decir los rangos permitidos de bacterias y de hongos, ¿cierto? Porque igual todo lo que es de consumo humano es imposible que me salga limpio totalmente al 100%, de que no me vaya a crecer ni una sola bacteria, ni un solo hongo, porque eso sería imposible. ¿Por qué? Imposible, porque todos estos productos que son de consumo, entonces siempre va a tener una etapa donde hay una manipulación por una persona, y si esa persona de pronto no tiene los elementos de protección personal y de riesgo biológico adecuados, entonces puede contaminar de X o de Y manera el producto. Entonces por eso siempre vamos a tener un crecimiento de bacterias o de hongos. ¿Cuál es el punto? De que hay un límite, de que obviamente sí va a haber bacterias y sí va a haber hongo, pero en un límite establecido, en un límite que nos pone esa misma tabla estandarizada. Entonces, solamente le puede crecer 2 colonias o una colonia de bacterias. Si se pasa de más de 2, entonces yo tengo que devolver el lote completo de ese producto, porque usted no me está garantizando como proveedor, como
la persona que realizó ese producto, de que la persona que se lo tome sí vaya a estar bien y no le vayas a causar un daño más del que ya tiene. Entonces miren la importancia del pH, de los agares en este tipo de pruebas, porque una mala medición entonces puede ocasionar un daño gigante. Si se suelta, si se manda un lote que esté muy contaminado de hongos y de bacterias y una persona se toma ese medicamento, puede llegar incluso a causarle la muerte. Entonces miren que la química nos permite, digamos, mejorar la calidad de vida de las personas y en sí de los animales, de la naturaleza y del medio ambiente en general de una manera muy óptima. Entonces, para que le empecemos a ver las aplicaciones y todos los conceptos que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana desde la química. Entonces, otro ejemplo muy importante es en la agricultura. Porque, por ejemplo, la medida del pH del suelo va a determinar qué tipo de plantas se pueden cultivar. Por ejemplo, el rango óptimo del crecimiento de la mayoría de las plantas está entre 6,5 y 7,5 en suelos ácidos, es decir, un pH por debajo de 5,5. Entonces, en este tipo de suelos van a crecer más fácil, por ejemplo, el arroz, las papas, los mangos y algunas hierbas en general. Entonces miren que el suelo no puedo cultivar cualquier cosa de que yo diga tengo un terreno y voy a cultivar zanahorias. No, yo debo hacer una serie de estudios de topografía para que me digan si el suelo es óptimo y es apto para digamos el fin que yo lo necesite. Entonces, estudios topográficos, es decir, más matemática, más de área, más de que el suelo esté óptimo, de que no se me vaya a dañar el cultivo o que si es en una falda no vaya a ocurrir un desliz de tierra, y de estudios microbiológicos y físico-químicos para que entonces la persona me diga, aquí usted puede plantar cebollas, zanahorias, papas, yucas y le va a ir súper bien. Entonces miren que también el pH tiene mucho que ver en la agricultura para el tipo de verdura o de fruta que yo vaya a plantar en ese suelo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a continuar hablando acerca de las partes importantes que tiene la química inorgánica. Entonces, la primera de ellas es los ácidos. Entonces, los ácidos van a ser compuestos que liberan hidrógenos cuando se disuelven en agua. Entonces, los hidrógenos se van a liberar como iones positivos o protones. Recordemos que los protones son las partículas positivas del átomo. Entonces, van a tener una carga positiva. La palabra ácido se va a derivar del latín acere, que significa agrio. Entonces, por eso es que los ácidos tienen ese nombre, porque la característica más importante es que son de sabor agrio. También tenemos que son corrosivos. Recordemos que corrosivos quiere decir de que queman los tejidos biológicos, es decir, de los organismos vivientes. Los ácidos también van a tener la capacidad de conducir la electricidad, pero solamente cuando están disueltos en agua. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y también algo muy importante es que los ácidos son aquellos que tienen una molécula de hidrógeno a la izquierda. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? El H2SO4. Entonces vemos que es una característica muy importante de los ácidos y es de que el hidrógeno esté siempre en la parte izquierda de la fórmula. Bueno, entonces como uno de esos ejemplos tenemos entonces el ácido cítrico. Está presente en los limones, por ejemplo, y también hace parte del metabolismo de los seres vivos. Entonces, también va a ser un ingrediente típico de los jugos que le da ese sabor ácido y de pronto ese sabor agrio cuando ya específicamente las frutas cítricas como por ejemplo los limones pasan su tiempo de maduración, entonces pueden tornarse con ese sabor que ya no es ácido sino que ya pasa a ser agrio, es decir, de que su pH está bajando. Entonces, entre más agrio, entonces va a significar de que su pH va a ser mucho más ácido. Vamos entonces a continuar con las bases. Entonces las bases van a ser metales unidos a un anión
hidroxilo. ¿Qué quiere decir un anión hidroxilo? Los OH, como es el caso, por ejemplo, del hidróxido de sodio, es decir, el NaOH. Ese OH, es decir, el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, me va a formar un anión hidroxilo. ¿Por qué un anión? Porque ese OH va a tener una carga negativa, por lo tanto se llama un anión. Un buen ejemplo de esto es la soda cáustica, el NaOH, que químicamente se llama hidróxido de sodio. Entonces, este hidróxido de sodio, como ya les había contado, sirve mucho para, digamos, destapar cañería, ¿cierto? Porque genera una reacción exotérmica, es decir, que genera calor, inmediatamente se pone en contacto con la superficie. Pero otro uso muy interesante es en la preparación de jabones, en la elaboración y la fabricación de jabones. Entonces, podemos utilizar la soda cáustica como un neutralizador de grasa. Aquí como dato, les cuento que podemos realizar jabones a partir de manteca y de grasa reciclada. Sí, con esa manteca que fritamos las papitas o que fritamos la carne, entonces esa manteca la podemos guardar y la podemos utilizar para fabricar jabones. Ahora, es muy contradictorio decir que un jabón que va a quitar la grasa va a estar hecho a partir de grasa. Por entonces aquí es donde entra a trabajar la soda cáustica o el hidróxido de sodio. Me va a servir como agente neutralizante de la grasa. ¿Qué quiere decir? De que cuando yo mezcle el aceite con el hidróxido de sodio, lo que va a hacer es formar una emulsión, es decir, una mezcla que queda como espesa, como viscosa, pero que ya no va a ser grasosa porque ya el hidróxido de sodio lo que hizo fue cortarme la grasa. Y ya luego entonces, después de varios minutos mezclando esta solución, entonces voy a agregar los demás aditivos para tener finalmente mi jabón ya sea líquido o en barra, como se puede observar en la imagen. Otros buenos ejemplos de base son, por ejemplo, el hidróxido de calcio, el amoníaco, el bicarbonato de sodio y el hidróxido de potasio, que también es un hermano del hidróxido de sodio, porque en la preparación de jabones, si yo por ejemplo no tengo hidróxido de sodio, lo puedo reemplazar por el hidróxido de potasio, es decir, por el KOH. K es el elemento, el símbolo químico del elemento potasio en la tabla periódica. Bueno, seguimos con el grupo de los óxidos. Entonces los óxidos se van a dividir en dos grupos, en los óxidos metálicos o básicos y en los óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Entonces, en los óxidos metálicos vamos a decir que surgen de la reacción de un metal con el oxígeno del aire o del agua. Entonces, estos óxidos metálicos van a retener algunas de las propiedades del elemento metálico y van a ser buenos conductores de la electricidad y del calor. Otra característica muy importante de estos óxidos metálicos es que van a tener puntos de fusión muy elevados y se presentan en los tres estados de agregación de la materia, es decir, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, como ejemplos de estos óxidos metálicos vamos a tener el óxido de magnesio. Este se va a utilizar para la preparación de medicamentos destinados al estómago y en la fabricación de antídotos para las intoxicaciones. También tenemos el óxido de zinc, se utiliza para la fabricación de pinturas, de colorantes y de pigmentos para hacer de teñido, ¿cierto? Para teñir ropa. El óxido de aluminio se utiliza para aleaciones de gran dureza y de otros metales de uso industrial. Recordemos que las aleaciones son las mezclas entre metales. Y el óxido de plomo, que también lo podemos utilizar en la fabricación del vidrio. Tenemos entonces, por último, las sales. En las sales vamos a tener un producto de la unión de sustancias ácidas y básicas y se van a nombrar de acuerdo a su clasificación. Entonces, ¿cómo así que a su clasificación? Las sales pueden ser de gran naturaleza dependiendo de su composición. Entonces tenemos sales ácidas, sales básicas, sales neutras y sales mixtas. Entonces, una de las características más importantes de estas sales es que van a formar cristales, van a ser solubles en agua, van a tener puntos de fusión y de ebullición muy altos
y por supuesto van a ser conductoras, excelentes conductoras de la electricidad, obviamente cuando están disueltos en agua o cuando están fundidas, es decir, cuando pasan del estado sólido al estado líquido. Bueno, muchachos, vamos a hablar acerca de un elemento químico muy importante a nivel biológico e industrial y es el hidrógeno. Este es el elemento químico más simple porque entonces solamente va a estar formado por un protón y un electrón. Recordemos que los protones y los electrones son partículas subatómicas que tiene el átomo. Es uno de los elementos químicos más abundantes del universo y se va a encontrar principalmente en forma de gas, como hidrógeno gaseoso, es decir, como H2. Es una partícula diatómica. ¿Por qué diatómica? Porque cuenta con dos átomos de hidrógeno. Entonces lo vamos a poder encontrar en las estrellas, en los planetas gaseosos y además va a aparecer unido a otros elementos, entonces formando gran variedad de compuestos químicos como por ejemplo el agua y la mayoría de los compuestos orgánicos. Entonces el gas hidrógeno es en condiciones normales de presión y de temperatura, va a ser entonces incoloro, es decir que no tiene sabor ni tiene color, es inodoro y no es tóxico e inflamable. Va a tener un punto de ebullición de menos 252,77 grados centígrados y va a tener un punto de ebullición de menos 259,13 grados centígrados. Entonces él va a poder reaccionar muy fácil con el oxígeno también se va a presentar en forma diatómica, es decir, de que va a contar con dos átomos de oxígeno y va a desprender gran cantidad de energía y por ende se va a formar el agua. Entonces esta reacción del agua se va a conocer como combustión y en ella el hidrógeno es el combustible. Entonces, a temperaturas debemos tener en cuenta algo muy importante. A temperaturas ordinarias, el hidrógeno va a ser una sustancia muy poco reactiva, a menos que haya sido activado de alguna manera, como por ejemplo por un catalizador adecuado. A temperaturas elevadas, entonces él va a ser muy reactivo. Recordemos que los catalizadores en química son esas sustancias, esos vehículos que nos van a servir para acelerar o para desacelerar una reacción, pero sin generar ningún cambio en el resultado, ni en los reactivos, ni en los productos. Entonces, en condiciones normales de temperatura y de presión, el hidrógeno no va a representar, digamos, ningún riesgo para la salud ni para el medio ambiente, pero cuando hay una condición extrema de temperatura o de presión, entonces el hidrógeno puede ser altamente reactivo, es decir, de que puede reaccionar con facilidad con otros compuestos o con otros elementos con los cuales este se mezcle. Entonces, el hidrógeno es el elemento más abundante, él constituye casi 3/4 partes de la masa del universo, se encuentra en el agua, la cual cubre el 70% de la superficie terrestre y en toda la materia orgánica. Recordemos que la materia orgánica es la materia viviente, todos los organismos vivientes que hay en la naturaleza. El hidrógeno también va a ser el elemento más simple del universo porque se va a componer nada más de un protón y un electrón y va a ser entonces el gas más ligero de todos los elementos y de todos los gases porque a comparación con el aire va a ser 14 veces más ligero que este. Ahora vamos a hablar acerca de algo muy importante con relación al hidrógeno y es de que por qué el hidrógeno es el combustible más limpio. Entonces, a diferencia de los combustibles basados en el carbono, por ejemplo, el hidrógeno no va a producir subproductos nocivos con su combustión. Es decir, de que solamente va a generar energía y agua limpia cuando se combina con el oxígeno. Entonces, va a haber otros materiales combustibles, por ejemplo, como el carbón, el gas natural, la gasolina, que es un derivado del petróleo,
que se van a conocer como combustibles fósiles porque van a provenir de compuestos formados por la actividad de los seres vivos de hace millones de años. De ahí es donde vienen todos los fósiles, de todos estos seres vivos que tuvieron entonces una existencia hace muchísimos años, quedó, digamos, sus restos, los fósiles, y de ahí es que pueden sacar todo este tipo de combustibles y por supuesto de energías. Entonces, todos ellos van a poder entonces reaccionar también con oxígeno y producir energía. Por ejemplo, el metano o el gas natural. Entonces, sin embargo, esta situación va a ser muy complicada en el momento actual porque estamos generando mucha más contaminación utilizando combustibles a base de los derivados del petróleo, por ejemplo, o del carbono, y no estamos utilizando la energía más limpia que produce el hidrógeno. Sin embargo, hay una razón de peso para que entonces sea más fácil y mucho más viable e incluso más económico utilizar combustibles derivados del petróleo y del carbono y no del hidrógeno, porque a diferencia de los combustibles fósiles, el hidrógeno no se va a encontrar en estado libre en nuestro planeta, sino que él va a estar formado por compuestos como el agua o la mayoría de los compuestos orgánicos. Entonces, por lo tanto, es preciso, digamos, desarrollar un sistema capaz de producirlo de manera eficiente. Entonces, para hacerlo de manera eficiente va a costar entonces mucho tiempo, mucha inversión de tiempo y sobre todo de dinero para entonces poder construir una planta que se dedique a la obtención del hidrógeno y utilizarlo como una fuente principal de energía. Entonces, por lo tanto, el hidrógeno no puede ser considerado como una fuente primaria de energía, así como es el caso de los combustibles fósiles, sino un medio para transportar energía. Entonces, el hidrógeno se puede transformar en energía y calor de una forma eficiente y limpia mediante un proceso químico conseguido en un equipo denominado pila de combustible, que es lo que les decía anteriormente, que hay que hacer una fuerte inversión de tiempo y sobre todo de dinero. Entonces, vamos a ver por último, digamos, todos los efectos a la exposición que tiene el hidrógeno. Vamos a empezar con el fuego. Entonces, en condiciones, digamos, alteradas de temperatura, entonces el hidrógeno puede ser extremadamente inflamable y muchas de esas reacciones pueden causar fuego o una explosión. Entonces, la mezcla de este gas con el aire es explosiva. Estas sustancias van a ser absorbidas por el cuerpo por inhalación, es decir, por las vías aéreas. Altas concentraciones de ese gas de hidrógeno puede causar un ambiente deficiente de oxígeno. Entonces recordemos que como el oxígeno es el elemento principal para nosotros poder respirar de una manera adecuada, entonces los individuos que vayan a respirar esta atmósfera pueden experimentar síntomas que van a incluir entonces dolores de cabeza, o pitidos en los oídos, mareos, inconsciencia, incluso yendo pues a un caso extremo, náuseas, vómitos y digamos, el aturdimiento de todos los sentidos en general. Ahora, cuando hay exposición a la piel con hidrógeno, puede presentar una coloración azul la piel, pero eso sí, bajo concentraciones altas de hidrógeno, es decir, de que yo me quede bajo ese ambiente de hidrógeno mucho tiempo. Ahí es donde entra un papel muy principal, que es el tiempo de exposición al elemento en cuestión. Entonces, bajo algunas circunstancias se puede producir la muerte. Por lo mismo, si hay un tiempo prolongado de exposición al hidrógeno, puede producir la muerte porque cuando hay un exceso de hidrógeno, entonces digamos que crea una barrera para el paso de oxígeno. Y recordemos que nuestra fuente principal de la respiración es el oxígeno. No hay, digamos, una prueba científica de que el hidrógeno cause, por ejemplo, mutaciones o embriotoxicidad, es decir, de que una persona esté embarazada e inhale hidrógeno y eso le pueda traer, digamos, repercusiones al bebé.
Entonces, si se producen pérdidas en los contenedores de hidrógeno, se alcanza rápidamente una concentración peligrosa. ¿Qué quiere decir esto? De que si están transportando hidrógeno y hay, digamos, una fuga, un escape de hidrógeno, porque esos contenedores manejan hidrógeno a altas concentraciones, entonces puede generar ambientes tóxicos para las personas o para los seres vivos que de pronto estén dentro de ese entorno. Entonces, uno de los grandes ejemplos del uso de hidrógeno como combustible son los transbordadores de la NASA, los transbordadores espaciales. La fuente principal de combustible para que estos elementos puedan entonces hacer su despegue es el hidrógeno. Bueno, vamos entonces a continuar hablando acerca de otro elemento sumamente importante para la vida y por supuesto para la respiración, y es el oxígeno. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de uno de los componentes esenciales para la vida y es el oxígeno. Bueno, entonces el oxígeno es un elemento químico, se encuentra de manera gaseosa, es decir, en forma diatómica, al igual que el hidrógeno. Entonces, tanto el oxígeno como el hidrógeno se van a encontrar en forma diatómica en la naturaleza, es decir, de que no va a ser solamente O con un átomo de oxígeno, sino que va a ser O2 con dos átomos de este elemento. Entonces, su símbolo químico es la O. Tiene un número atómico, es decir, un Z igual a 8, y tiene un peso atómico de 15,99. Recordemos que les había dicho que podemos trabajar los pesos atómicos entonces con números decimales o con números enteros. Entonces puede ser 15,99 o 16. Entonces este elemento es de gran interés porque es el elemento esencial en los procesos de respiración de la mayor parte de las células vivas, y también está inmerso en los procesos de combustión. Es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, ocupa casi una quinta parte en volumen del aire con este elemento oxígeno. Entonces, el oxígeno gaseoso no va a ser combinado porque suele existir en forma de moléculas diatómicas. Como ya se los había dicho, se encuentra de forma natural con dos átomos de oxígeno, pero también puede existir en forma triatómica, es decir, que no va a ser O2 sino O3, y es lo que conocemos como el ozono, como la capa de ozono. Entonces, el oxígeno va a tener diversas aplicaciones. Una de ellas es la fabricación del acero y en sí de otros metales, es decir, que participa por medio de las aleaciones en la formación de diversos metales. También está presente en la manufactura de productos químicos en general. También ayuda a la propulsión de cohetes, apoyo a la vida biológica y a la medicina. En específico a la medicina les quise poner esta imagen porque sé que muchos de ustedes conocen los llamados tanques de oxígeno y es uno de los elementos esenciales que se usan, digamos, en este campo de la medicina porque son tanques que ayudan a que la persona pueda captar el oxígeno del ambiente de una manera más eficiente. También nos va a ayudar el oxígeno en el ámbito de la minería, de la producción y de fabricación de productos que están hechos a bases de piedras y de vidrio. Entonces, en condiciones normales, el oxígeno va a ser un gas incoloro, inodoro e insípido. En condiciones normales ¿de qué? De temperatura y de presión. Entonces, casi todos los elementos químicos, menos los gases inertes, es decir, los gases nobles, que son poco reactivos, que más adelante los vamos a ver, van a formar entonces compuestos con el oxígeno. Entre los compuestos más abundantes que forman el oxígeno está, por ejemplo, el agua, la sílica, que es el componente principal de la arena. De los compuestos que contienen más de dos elementos, los más abundantes son los silicatos, que son los que constituyen la mayor parte de las rocas y de los suelos, y otros compuestos que abunden en la naturaleza son el carbonato de calcio, que es la caliza y el mármol. También tenemos el sulfato de calcio, que es más conocido como el yeso, y varios óxidos de hierro que se van a utilizar como fuente de producción de varios metales.
Listo, vamos entonces a mirar los efectos del oxígeno sobre la salud. Entonces, sabemos que todos los seres vivos necesitamos oxígeno para respirar. Pero entonces, como ocurre en muchas sustancias, un exceso de oxígeno va a ser nocivo, es decir, que no va a ser bueno. Por ejemplo, si uno se expone a grandes cantidades de oxígeno durante mucho tiempo, es decir, un tiempo de exposición prolongado, se van a poder producir daños en los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? De que respirar alrededor de un 50 o un 100% solamente de oxígeno a una presión normal, a condiciones normales de temperatura y presión, durante un periodo prolongado va a provocar daños en los pulmones. Entonces, es muy importante que las personas que en su trabajo sufran grandes exposiciones y muy frecuentes o potencialmente elevadas a oxígeno puro, deben hacerse un chequeo de funcionamiento pulmonar antes y después de desempeñar ese trabajo, porque es importante saber el rendimiento y el funcionamiento eficiente de los pulmones antes y después de una exposición prolongada al oxígeno. Ahora, en cuanto al ambiente, no se ha encontrado ni se ha podido clarificar ningún efecto negativo del oxígeno en el medio ambiente específicamente. Entonces, ¿por qué les quise poner esta imagen de los pulmones, del proceso de la respiración? Porque es importante que empecemos a verle, digamos, las aplicaciones reales en nuestra vida cotidiana a todos los elementos químicos que podemos encontrar en la naturaleza, ya sea de forma natural o de forma sintética. Entonces la respiración va a ser un proceso de intercambio gaseoso. Entonces, ¿cómo así que de intercambio gaseoso? Porque se va a inhalar oxígeno y se va a exhalar dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa al interior de nuestro cuerpo para que yo inhale oxígeno y salga un gas completamente diferente? Por eso se llama entonces intercambio gaseoso, porque va a haber un cambio de un gas a otro, y gaseoso porque los elementos en cuestión están en este estado de agregación de la materia, en estado gaseoso. Entonces, cuando se inhala el oxígeno, entonces él viaja por las vías respiratorias, entonces se inhala por medio de las fosas nasales. Entonces, dentro de las fosas nasales vamos a tener unos elementos que van a poder humidificar el aire para que no llegue, digamos, de una manera tan brusca hacia los pulmones. Va entonces a empezar a viajar alrededor de la tráquea, y luego esa tráquea va a tener una bifurcación. ¿Qué es la bifurcación? Cuando se forman los bronquios, es decir, de que va a tener un espacio para el pulmón izquierdo y para el pulmón derecho, que queda como una ramita de árbol. Entonces esa es la bifurcación o la división en dos que hace la tráquea. Ahora, al interior de los pulmones vamos a tener unos elementos llamados alveolos pulmonares. Los alveolos van a ser esa parte de los pulmones que van a ser los encargados de hacer el intercambio gaseoso, es decir, de procesar el oxígeno, enviarlo a todas las células del cuerpo por medio de la sangre para oxigenar cada centímetro de nuestro cuerpo y devolverlo en forma de dióxido de carbono hacia los pulmones y poderlo entonces nosotros exhalar. Entonces miren que el oxígeno es el elemento principal y fundamental para realizar la función vital de la respiración, la cual realizamos todos los seres vivos. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces hablando acerca de uno de los componentes más importantes que hay en el mundo, y es el agua. Entonces, el agua va a ser el solvente universal porque la mayoría de las sustancias pueden disolverse en ella. Entonces va a tener la fórmula química H2O, va a estar entonces compuesta de 2 átomos de hidrógeno y de un átomo de oxígeno. Entonces el agua va a ser indispensable para la vida como la conocemos, y en su interior tuvieron lugar las primeras formas de vida del mundo, es decir, de que en el agua empezaron a surgir, de acuerdo a ciertas teorías evolutivas del origen de la vida, del origen de las especies. Entonces las primeras formas de vida unicelulares tuvieron lugar en el agua. Entonces, una molécula de agua va a contener únicamente 2 elementos, un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, y van a estar enlazados covalentemente. ¿Qué quiere decir eso? De que no se van a ceder electrones, sino de que se los van a compartir. Entonces, todo este
cuento del agua se descubrió en 1782 gracias a Henry Cavendish, un científico de la época, pues desde épocas muy antiguas se pensaba de que el agua era un elemento. ¿Qué quería decir eso? De que el H2O era un elemento solo que se podía encontrar en la tabla periódica. Más adelante entonces se dieron cuenta de que era no un elemento sino un compuesto, de que estaba entonces conformado por dos elementos, por el hidrógeno y por el oxígeno. Se va a tratar el agua del solvente universal porque la mayoría de las sustancias van a poder disolverse en ella, excepto los compuestos hidrófobos, que quiere decir de que no son compatibles con el agua, sino de que van a ser solubles en lípidos, es decir, en la grasa. Entonces, el agua es una sustancia líquida que no tiene olor, sabor y color en condiciones normales de este compuesto. Existe en estado más o menos puro en la naturaleza y va a cubrir un porcentaje importante. Entonces tiene alrededor del 71% de la superficie del planeta. Además, es una sustancia bastante común en el sistema solar y en sí en todo el universo. Recordemos que el universo es lo que está afuera del planeta. Entonces, el agua va a estar entonces en estos lugares en forma de vapor, es decir, en forma gaseosa o en forma de hielo, quiere decir en la forma sólida. En nuestro planeta, es decir, específicamente en el planeta Tierra, el agua se va a encontrar contenida en los mares y en los océanos. Entonces, esto va a representar alrededor de un 96,5%. ¿Cuál es la diferencia? Aquí un paréntesis entre mar y océano, que el mar es un pedazo del océano. Entonces el mar va a ser una porción de agua más chiquita que el océano. Entonces el resto de agua va a estar entonces comprendida en los glaciares y en los casquetes polares, más o menos alrededor de 1,74%, y el resto va a estar entonces repartido entre lagos, la humedad de los suelos, es decir, los humedales, el vapor atmosférico, es decir, esa humedad relativa que tiene el ambiente, va a estar también en los embalses, en los ríos y en el cuerpo mismo de todos los seres vivos. Entonces, por otro lado, debemos entonces tener en cuenta de que el agua va a estar sometida a un ciclo natural conocido como el ciclo hídrico hidrológico, o como nosotros lo hemos conocido siempre, el ciclo del agua. Entonces va a consistir en que las aguas líquidas se van a evaporar por la acción del sol, es decir, por el calor que emite el sol, y van a ascender a la atmósfera en forma gaseosa. Luego se van a condensar en las nubes, es decir, que se van a agrupar y van a volver a precipitarse al suelo como lluvia, es decir, de que se van a juntar en las nubes, y cuando hay una condensación muy alta de nubes es que se produce la lluvia y entonces vuelve al suelo en forma líquida, es decir, en forma de lluvia. Todo este circuito, todo este ciclo es vital para la estabilidad climática y biológica del planeta, es decir, para que todos los ecosistemas que hay en la naturaleza siempre se mantengan de una manera estable. Entonces debemos tener en cuenta de que el agua es sumamente adhesiva. Esta es la razón por la cual decimos de que el agua moja las cosas. Entonces, eso se debe a la polaridad que tienen las moléculas, capaces de formar hasta 4 enlaces de hidrógeno con átomos o moléculas circundantes, es decir, que estén alrededor de ellas. Esta es la razón también de que tantas cosas se disuelvan bien en el agua, porque tiene gran capacidad y tiene gran polaridad. Y por último, el agua es un excelente conductor de la electricidad y del calor. Pero entonces debemos hacer aquí una salvedad, una excepción, en el caso del agua pura, cuya ausencia de minerales y de iones la convierten en un aislante eléctrico. Lo que les explicaba por allá de la conductividad de la sal, del NaCl, de que el agua iba a ser conductor de electricidad cuando en su interior tuviera minerales u otras partículas iónicas que hicieran activar la conductividad de la electricidad. Pero cuando el agua está en su estado natural, es decir, hay netamente H2O, entonces va a ser el efecto contrario, va a ser un aislante eléctrico.
Entonces, vamos a ver una de las funciones principales del agua. Ella va a cumplir funciones vitales en el planeta y en los distintos ecosistemas acuáticos o terrestres, y va a funcionar como medio vital de transporte de nutrientes o de insumos básicos para la fotosíntesis vegetal. La fotosíntesis, recordemos que es un proceso que hacen las plantas en el cual captan la energía lumínica que genera el sol y van a poder entonces hacer diversos procesos de metabolismo, de nutrición y de respiración. Entonces, de igual forma, en el cuerpo humano cumple con los siguientes roles vitales. Entonces, va a constituir un medio vital para la mayoría de las células del cuerpo. Va a transportar sustancias disueltas y compone un enorme porcentaje de la sangre y de otras sustancias de transporte. Entonces, el elemento principal de la sangre va a ser el agua. Entonces, ya en cuanto a los aparatos de excretores, va a participar en la excreción, es decir, en la eliminación de los desechos, tanto en la orina como en las heces fecales. También hace parte del sudor y de otras excreciones corporales. También nos va a ayudar a mantener la temperatura corporal homogénea y va a permitir el enfriamiento, es decir, cuando el cuerpo se somete a altas temperaturas va a ser un agente regulador de la cantidad de agua y de la cantidad de humectación que vaya a tener el cuerpo, y va a brindar electrolitos y minerales indispensables para el funcionamiento eléctrico del organismo. Los electrolitos son todos esos elementos químicos que nos van a ayudar a realizar todas nuestras funciones vitales de una manera equilibrada. Por último, vamos a hablar acerca de un grupo de la tabla periódica muy importante en la industria y en sí en nuestra vida cotidiana, y es el grupo de los gases inertes o de los gases nobles. Entonces, en química se van a denominar gases nobles o gases inertes al conjunto de elementos químicos que conforman el grupo 18A de la tabla periódica de los elementos. Entonces vemos en la imagen que tenemos la tabla periódica y de los elementos que están subrayados en la columna negra van a ser entonces los gases nobles. Bueno, entonces la principal característica en común va a ser que tienen un grado de reactividad química muy bajo, o sea que tienen poca proporción y propensión a formar moléculas y compuestos con otros elementos. Incluso existen únicamente muy pocos compuestos a partir de los gases nobles, a diferencia de la mayoría de los elementos más conocidos o de los cuales utilizamos más en nuestra cotidianidad. Entonces, en condiciones de temperatura y de presión usuales o normales, los gases nobles van a ser entonces sustancias gaseosas monoatómicas. Quiere decir que van a estar conformadas por átomos de un mismo tipo. Muchos de ellos van a estar entonces hallados presentes en diversas proporciones en el aire que integran la atmósfera. Entonces, la gran mayoría de estos van a ser entonces naturales. A pesar de la baja reactividad química que tienen estos gases nobles, o a veces a consecuencia de ella, este tipo de elementos van a entonces poseer aplicaciones muy diversas en la industria y van a ser producidos masivamente, es decir, en grandes cantidades. Entonces, en general, los gases nobles van a caracterizarse por presentar poca o nula reactividad química, es decir, que no van a reaccionar fácilmente. Eso se debe a su última capa electrónica, que se encuentra siempre completa. También van a estar desprovistos de color, olor y sabor. Van a presentar puntos de fusión y ebullición muy próximos, con apenas 10 grados Celsius de diferencia, por lo que casi siempre van a estar entonces en estado gaseoso y puede llevárselos a líquido solamente en rangos de temperatura muy precisos. Es decir, de que si vamos a poner una temperatura muy alta, entonces podemos lograr de que pase del estado gaseoso al estado líquido. Entonces, ellos se pueden comportar como gases ideales, o sea que pueden ser muy predecibles empleando las formulaciones químicas adecuadas para entonces describir la conducta de esos fluidos. Y por último, en el caso del helio, va a presentar propiedades muy particulares porque posee los puntos de fusión y ebullición más bajos del universo. Va a ser el único elemento que presenta
superfluidez y no va a poder llevarse a sólido en condiciones de presión estándares. ¿Qué quiere decir la superfluidez? Que así yo le aplique condiciones extremas de temperatura, no voy a poder conseguir que este elemento, que este gas pueda estar en estado sólido. Entonces, en cuanto a los usos, podemos decir que va a tener numerosas utilizaciones para el ser humano. Por ejemplo, vamos a poder utilizar los gases nobles como aislantes. Debido a su baja reactividad, es posible usarlos para contener sustancias muy reactivas o muy peligrosas. También entonces lo vamos a poder utilizar como componente respirable. ¿Qué va a querer decir esto? De que en el caso del helio, mezclado con otros gases, se van a encontrar en los tanques de astronautas y buzos. ¿Para qué? Para reducir ese efecto narcótico de la acción de la gravedad. También lo vamos a poder utilizar en los rellenos de globos inflables o dirigibles. Puede usarse el helio, ya que es más liviano que el aire y muy seguro. Es un perfecto reemplazo del hidrógeno porque es altamente inflamable. Entonces podemos reemplazar el hidrógeno. Recordemos que el hidrógeno también es un excelente combustible, pero es mucho más inflamable que el helio y por eso entonces tanto los globos como los dirigibles prefieren utilizarlos con el helio. También podemos utilizarlos como métodos de iluminación, entonces puede utilizarse el neón, el xenón, el argón y el criptón, rellenando con ellos bombillas incandescentes para producir colores específicos de luz, en lo que pues comercialmente u ordinariamente llamamos entonces las luces de neón. También los vamos a poder utilizar para fabricar láseres empleados en cirugías o procedimientos industriales. Bueno, entonces por último vamos a ver cuáles son las características de estos gases nobles. Entonces recordemos que están ubicados en el grupo 18A de la tabla periódica y que van a ser entonces 7 elementos. El primero de ellos es el helio. Va a ser el segundo elemento más abundante del universo. Va a ser producto de las relaciones de fusión del hidrógeno en el corazón de las estrellas. Y un dato muy curioso es que tiene la peculiaridad de alterar la voz humana al ser inhalado y de ser mucho más liviano que el aire. Entonces pueden hacer la prueba de inhalar helio para que la voz les cambie. Queda una voz chistosa. El neón es otro elemento abundante en el universo, es lo que confiere su color a las lámparas fluorescentes y va a ser entonces particularmente usado en la fabricación de televisores. El argón es uno de los gases comunes en el aire que respiramos y es muy empleado como aislante industrial y en la obtención de láseres. Seguimos entonces con el criptón. Es un gas noble, aunque es un gas noble, sabemos que hoy puede reaccionar con el flúor y con otras pocas sustancias de intensa electronegatividad, es decir, de que tiene la capacidad de captar electrones y que va a poseer 6 isótopos. Los isótopos son, digamos, las versiones, digamos, los derivados de ese elemento y van a ser entonces sustancias estables y va a contar entonces con 17 isótopos radiactivos y por suerte para nosotros es un elemento que aunque es muy radiactivo es muy raro de encontrar. Vamos entonces con el xenón. Es un gas demasiado pesado y va a estar entonces presente en trazas de la atmósfera terrestre. Como dato, les cuento que fue el primero de los gases nobles en ser sintetizados artificialmente, es decir, en un laboratorio o a nivel industrial. Seguimos entonces con el radón. El radón va a ser el fruto de la desintegración radiactiva de elementos como el radio o el actinio. Y por esa razón entonces antes se llamaba actinón porque era la fusión de esos dos elementos. Va a ser entonces un gas noble pero radioactivo, es decir, la versión atómica más estable puede durar un máximo de 3,8 días antes de convertirse en otro elemento químico que se llama el polonio. Y por último vamos a tener el organesón, también llamado carradón.
Es el elemento 118 de la tabla periódica. Es un gas noble demasiado misterioso, es muy poco utilizado porque es altamente radioactivo, es decir, de que puede tener grandes complicaciones en la salud a corto o a largo plazo e incluso desencadenar, digamos, efectos cancerígenos. Es de origen sintético, es decir, de que no se puede encontrar en la naturaleza de una manera natural, como su nombre lo dice, y fue descubierto en el año 2002. Listo muchachos, esto fue todo, espero que les haya quedado súper claro, que haya sido para ustedes de gran ayuda y de gran interés aprender todos estos nuevos conceptos de química. Les recuerdo que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 7, el cual es el complemento de esta clase, y la realización de los simulacros en la plataforma. Hasta luego.